Vamos a catalizar nuestra resina. En el caso del molde pequeño, son 11 gramos de fibra de vidrio, por lo tal vamos a utilizar 33 gramos de resina y a su vez vamos a utilizar 13 gotas de catalizador. Esto tomando en cuenta que para 100 gramos de resina se utilizan 40 gotas, que en perspectiva son aproximadamente 1 gramo de catalizador. También considerando que estamos a más de 26 grados y la humedad relativa es menor al 20%. Vamos a tomar nuestra resina con la brocha y la vamos a esparcir por la superficie. Este primer esparcido sirve para que la fibra de vidrio no se nos desplace demasiado a la hora de ir colocándola. Lo que se suele hacer cuando se tiene ángulos demasiado agudos, como es el caso de los bordes, es desenredarla un poquito o desmenuzarla. Esta orientación de las fibras nos va a permitir que no se nos haga una especie como de valle. Esos valles que se hacen en los ángulos demasiado agudos suelen romperse y causar que nuestro molde sufra demasiados daños. Ahora vamos a colocar parte de la resina sobre toda la superficie de fibra de vidrio, picándola en forma perpendicular. Si bien no es necesario que sea expresamente perpendicular, sí nos va a ayudar a que nuestra fibra de vidrio no se desplace. Lo principal para que la fibra de vidrio comience a moldarse de manera muy sencilla es humedecer toda la superficie antes de comenzar un picado un poco más enérgico. Esto lo vamos a ir haciendo por capas, tratando de que no queden burbujas. Sin embargo, hay maneras en donde podemos evitar las burbujas con un rodillo. Sin embargo, eso al ser un coste adicional, por el momento no lo vamos a mostrar. La esencia básica de utilizar las resinas es simplemente tener resina, brocha, catalizador y un modelo a replicar. En los bordes de nuestra fibra de vidrio y el trocito arrancado y sobrepuesto pueden ver que tenemos una sección blanca. Esos son los valles agudos que les decía. Suelen ser más problemáticos, por lo que basta con una primera capa de un poco de fibra de vidrio para que libremos todas esas partes. Existen filamentos picados en milímetros para ese tipo de zonas, ayudando muchísimo a facilitar la creación de los moldes. Sin embargo, ese tipo de fibras suele ser complicada de encontrar. Por ejemplo, en lo que llevo practicando todo lo de resina, solo ha habido 1 o 2 veces la posibilidad de comprarlas en la sucursal que visitamos. En la mayoría de moldes suele ser más que suficiente una simple capa. Sin embargo, a fin de tener una forma más resistente, podemos vertir 2 o 3 capas. Esto en los medios de réplica basados en papel. Si ustedes van a utilizar sus moldes de fibra de vidrio para hacer copias en fibra de vidrio y resina, necesitan un método mucho más especializado y pulido. No cambia tanto el costo, pero sí deberían de tener muchísima más práctica, ya que un solo error les puede costar todo el molde y los materiales. Este proceso de picado suele repetirse cada vez que se agrega una capa. Ponemos la fibra de vidrio, humectamos con resina y vamos esperando hasta que cada parte se humecte. Solo tengan cuidado en las áreas blancas, significa que le falta resina. A pesar de que la resina sin modificar es bastante líquida, suele mantenerse a lo largo de las cerdas, por lo que tenemos que hacer el mismo proceso, sacarle la resina y podremos utilizarla para aplicarla nuevamente sobre nuestra fibra de vidrio, simplemente tomándola con la punta de la brocha. La fibra de vidrio junto con la resina suele variar mucho su peso después del secado. Esto se debe a la volatilización de algunos de sus componentes en forma de vapores. Cabe resaltar que muchos de estos vapores pueden inflamarse, así que debemos de tener cuidado con la ventilación. Es por eso que se recomienda que sea en lugares abiertos o con filtros especializados, pero ya que estamos en una línea bastante artesanal, basta con un lugar con mucho aire, literalmente al aire libre sería lo ideal. Además, este tipo de vapores son mucho más pesados que el aire, por lo que suelen estar en las partes bajas de la zona. De ahí se vuelve importante que no tengan animales cerca del lugar de trabajo, además de niños o personas sin máscara. En caso de que ustedes estén haciendo este trabajo en volúmenes grandes, necesitan tener en cuenta las regulaciones de su zona, ya que existen ciertas cantidades de material o de partículas en el aire que se consideran seguras. En el caso de necesitar que su pieza se haga mucho más rápido, pueden ustedes colocarlo cerca de una fuente de calor, aunque esta no debe de tener llamas para evitar accidentes.
Un cúmulo demasiado grande de estos vapores es capaz de oxidar de manera rápida varios materiales. Solo recuerden que en contacto con llamas o algunos otros materiales incandescentes como las resistencias pueden llegar a flamear toda la zona. Claro, esto depende de la acumulación de los vapores, pero tengan cuidado y en cuenta este tipo de cosas. Es por eso que utilizamos unos focos incandescentes sellados. Y a su vez los seguimos colocando en un lugar ventilado. Después de que ya dominen la técnica básica de colocar la fibra de vidrio y hacer el picado, básicamente podrían hacer lo que sea con este material, tanto los moldes, refuerzo de piezas, cualquier otro tipo de cosas. Aquí en este acercamiento mostramos cómo se ven unas bolsas de aire, que no es otra cosa que la fibra de vidrio con resina que se va acoplando una sobre otra y va creando unas pequeñas cápsulas en donde el aire no es capaz de escapar. Este tipo de cápsulas de aire pueden ser liberadas por medio de presión, o sea, del picado y distribuyéndolas hacia los costados. Sin embargo, la forma más eficiente de librarnos de esta circunstancia es pasarle un rodillo de aluminio especializado para fibra de vidrio. Este tiene varias formas, ya sea formas de aguja, formas lineales, formas en paralelo de unos pequeños anillos. Depende mucho de dónde vivas, va a ser más o menos complicado localizar este tipo de herramientas y a veces encontrarlas en línea suele ser un precio bastante alto, alrededor de los $25 por pieza. Además de que se necesitan varios tamaños específicos, al ser un rodillo suele ser complicado llegar a ciertas partes. Por ello suele ser más común utilizarlo al hacer copias o moldes de piezas automotrices, hacer alguna reparación para una lancha, alguna boya o algún otro tipo de cosa que necesita plásticos reforzados basados en fibra de vidrio o resina. A pesar de que toda la fibra de vidrio y la resina se parezca, tiene diferentes propiedades. Dependiendo de sus estructuras químicas, va a dar diferentes propiedades mecánicas, en otras palabras, va a servir para cosas diferentes. Por ejemplo, la resina que hemos utilizado ajustada simplemente cuesta 80 pesos mexicanos, en comparación con una resina dedicada para esta aplicación, que es la capa de registro, la cual suele rondar los 160-170 pesos. En la tienda que solemos comprar, llamada Poliformas Plásticas aquí en México, suele rondar los 170 pesos. Esta resina es casi del doble del precio y depende de una buena aplicación para que funcione bien. Es mucho más resistente a la abrasión cuando estamos haciendo réplicas en fibra de vidrio y resina. Incluso las fibras de vidrio que parecen igual, como por ejemplo la colchoneta mat que tenemos aquí de 1,5 por 36, suele tener diferentes presentaciones. Igual puede ser comprada en rollo con una densidad mayor de fibra de vidrio. Además, pueden encontrar para moldes sumamente especializados como para partes automotrices un tipo de fibra de vidrio basada en unas capas delgadas con un poco de resina preimpregnada. Además, las resinas que se utilizan con este tipo de fibras son por lo general epóxicas y suelen utilizarse en proporciones muy diferentes. A veces llega a ser de una parte de fibra de vidrio por 10 de resina. Suele ser muy común en el uso de resinas que dejemos la brocha por un momento. Cuando empiece la resina a endurecer, esta no va a poder volver a su forma anterior, así que recuerden siempre limpiarla. La cantidad de brochas que hemos perdido a lo largo de nuestra carrera ronda más o menos los 40 o más. Es bastante común que te olvides después de un trabajo largo, que tienes una brocha impregnada, la dejas a un lado y pues termina endureciéndose. El tiempo requerido por molde varía dependiendo de su tamaño, aunque en este caso hemos tardado aproximadamente de 15 a 20 minutos por cada uno de ellos. Una vez terminado, esperaremos 24 horas a que el molde repose para seguir interviniendo y hacer la segunda parte.